Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que es esta aprobación que pretende el gobierno saliente y entrante de obtener a través de los señores diputados de la Asamblea Legislativa, en el sentido de un refinanciamiento por un lado y de nuevos impuestos por el otro lado, y una ley de responsabilidad fiscal además. Entonces vamos a consultar a los señores diputados y le damos las gracias a Douglas Aviles. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación y contento de compartir con mis colegas y la audiencia. Ana Vilma, muchas gracias también. Gracias, Luis, un gusto estar acá y estar compartiendo también con los colegas diputados. Arnoldo, muchas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Buenas noches, pueblo salvadoreño. Muy feliz de estar compartiendo con Douglas y Ana Vilma, diputados de mucho prestigio en la Asamblea. Gracias. Gracias. Douglas, si comenzamos con usted. A veces uno se pierde en tanto detalle con todo esto, y que si una reforma tiene 80 excepciones y si la otra tiene no sé cuánto, y si esto afecta al uno, si afecta al otro. Lo primero, o sea, ¿por qué estamos discutiendo una reforma tributaria y un refinanciamiento si hace unos cuantos meses se aprobó un presupuesto que iba totalmente financiado y ahora estamos hablando más o menos de 2.000 millones de dólares en total de nuevos recursos entre refinanciamientos y nuevos, ¿verdad? ¿A qué se debe que estemos discutiendo esto en mayo de este año, pues? Bueno, en primer lugar, algunas de las cosas que usted acaba de señalar en esta introducción no son del todo ciertas. Por ejemplo, usted decía que venía un presupuesto totalmente financiado, y eso no es verdad. La ley establece que debe ser así. Sin embargo, todos sabemos perfectamente que el presupuesto general de la Nación que aprobamos tenía algunos huecos ahí que establecían que en el mediano plazo iba a haber problemas para honrar el financiamiento de algunas de esas partidas. Entonces, quizás por ahí vamos encontrando ya las explicaciones de por qué estamos hablando de esto. Una de esas explicaciones es sin duda que en los últimos años no ha habido posibilidad de tener totalmente financiada la ejecución del gasto. Y eso hay que señalarlo, que no es producto de que lo quiera así, en mi opinión, el gobierno de la República, no. Son condiciones económicas que generan poco margen de maniobra para tener la liquidez suficiente en el momento en que se necesita para las cuentas por pagar. Otra cosa es que se ponga en la mesa que esto lo generan factores que tienen que ver con la falta de austeridad, etcétera. Pero ahorita no estoy mencionando eso, sino señalando que una de las causas de por qué estamos discutiendo esto es porque no tenemos la suficiente liquidez. Pero en segundo lugar, evidentemente el sistema productivo no se ha dinamizado como quisiéramos. Es decir, el tejido productivo ha tenido ciertamente algunas acciones de políticas públicas del gobierno en materia económica, pero han sido insuficientes para generar más empleo, mayor niveles de inversión, sobre todo privadas, aunque la pública también no fue lo suficientemente alta, y sobre todo inversión extranjera. Evidentemente, en el tema fiscal también hay mucho por decir. Si bien es cierto, se cumplieron con algunas metas de recaudación y se le pudieron generar mayores ingresos al Estado por la vía de tributos, el mismo señor ministro de Hacienda reconocía en una conversación que tenía con nosotros que lo que denominaron la fase 1 de la reforma tributaria y la fase 2 de la reforma tributaria no logró alcanzar el nivel de recaudación pretendido con las reformas que en ese momento se tenían. Y por la vía convencional, es decir, a través de las leyes vigentes, los niveles de recaudación ciertamente han llegado al cumplimiento de ciertas metas, pero siguen siendo insuficientes para cubrir la demanda del gasto que tenemos en la actualidad. Planteadas así las cosas, usted sabe mejor que yo como economista que el bajo nivel de crecimiento económico nos conduce entonces a un escenario donde tengamos que estar discutiendo estas cosas: la emisión de más títulos y la realización de nuevas reformas. El punto aquí es, aunque sea temprano en esta entrevista para plantearlo, lo dejo en la mesa. En la ruta, ¿en qué momento se detiene el ciclo? Es decir, ¿en qué momento dejamos la práctica de adquirir más deuda para pagar deuda? Que por cierto se ha convertido en un hábito, mal hábito. ¿Qué medidas se adoptan para
generar un giro de 361 grados que nos conduzcan a que el país transite bajo otro enfoque. Y eso es lo que todavía no sabemos. Sabemos que el gobierno entrante ni siquiera ha tomado posesión, lo hace el 1 de junio, pero al menos ya desearíamos que hubiese algunas líneas generales planteadas en la mesa sobre esa ruta, porque no las estaría exigiendo o no las exigiría la ciudadanía, a no ser que nos están pidiendo emitir nuevos títulos y aprobar nuevas reformas. Entonces eso le lleva a uno a exigir entonces que haya un planteamiento de nivel estratégico que le indique a uno qué tipo de medidas en el área fiscal, qué tipo de medidas en el sector productivo y qué tipo de acciones en materia de inversión se van a adoptar para evitar que esto se convierta en un recurrente círculo vicioso. Es decir, las razones para redondear la idea son clarísimas. La situación económica no es la más bonancible a pesar de los esfuerzos, hay cuentas por pagar a los proveedores, hay salarios que cancelar en los meses sucesivos al sector público y una serie de compromisos que hoy día están desfinanciados. No podemos ser irresponsables en el sentido de no aceptar ese hecho, porque muchas veces genera todo un debate, no, si está financiado y ya lo tenemos cubierto. No, no es cierto. Y no es porque se quiera, es por la realidad económica que vivimos. Navilma, esto, oyendo un poquito a Douglas, me lleva a pensar en que esto debe ser más amplio, pues, ¿verdad? O sea, más un acuerdo fiscal, un pacto fiscal, un ver las cosas integralmente, ¿verdad? Porque una cosa es venir y poner un parche con un impuesto o poner un parche con un refinanciamiento, pero otra cosa es entrarle al tema de fondo, como decía el diputado Avilés. Por un lado, el hecho del crecimiento económico, que es fundamental, y por el otro lado también es el hecho de cómo puedo financiar el presupuesto, o sea, cómo puedo recortar gastos, si es el caso, ¿verdad? O cómo puedo obtener más ingresos para financiarlo, o la mezcla. ¿Tú cómo lo ves? Mira, Luis, yo lo veo esta entrada del nuevo gobierno como una oportunidad. Y creo que el país no puede seguir por un buen rumbo mientras las fuerzas políticas y los actores nacionales no nos sentemos, no compartamos, no busquemos definir hacia dónde tiene que ir nuestro país y, por supuesto, cómo todos vamos a hacer para ayudar a empujar la carreta de manera que El Salvador pueda salir adelante. Aquí de lo que se trata es cómo hacemos para mejorar con las condiciones de vida de la población. Y a mí me gustaría ver al nuevo gobierno sentado, poniendo ya una posición de a qué están dispuestos y involucrado en la discusión de este tema de las finanzas públicas, que es un tema que está ahora en una situación verdaderamente crítica. Ya sabemos que los países no pueden quebrar, pero yo digo que estamos a la deriva fiscal. Y si no nos sentamos las diferentes fuerzas políticas y los actores nacionales, no es posible corregir el problema. Si bien el gobierno saliente es quien está ahora haciendo las solicitudes de ver cómo se enrumba las finanzas públicas, yo verdaderamente quisiera que hubiera la participación del nuevo gobierno que viene. Y si bien el nuevo gobierno sabemos que va a haber una continuidad del ministro, lo cual me preocupa, va a haber el mismo ministro que va a estar todavía. Aún con todo y eso, debemos ver el compromiso también desde la presidencia de la República de hacia dónde vamos a avanzar. Recurrentemente hemos visto que los gastos, el gasto corriente del Estado ha superado los ingresos tributarios, donaciones, pues sobradamente. Y no es posible que podamos seguir por ese camino donde siempre vamos a tener ingresos fiscales que no van a ser suficientes para cubrir los gastos. En algún momento va a haber que priorizar los gastos, en algún momento va a haber que definir cómo vamos nosotros a ir limitando los principales problemas que tenemos. Un gasto corriente desfinanciado que no para. En segundo lugar, un déficit fiscal que es altísimo y un endeudamiento que está llegando a límites ya peligrosos. Nada menos en este pasado quinquenio tuvimos un gobierno que tuvo ingresos acumulados entre tributarios y donaciones que superan los 15.000 millones de dólares.
pero también tuvimos un gasto que también sobrepasó los 16.000 millones de dólares. A pesar de ser el gobierno que más ingresos ha tenido, no le ha sido suficiente para poder cubrir sus gastos. Entonces, este tema hoy día de una reforma fiscal que se está pidiendo va a ser apenas un parche. Los ingresos que pueda generar esa reforma, y ya vamos a discutir los pormenores, va a ser apenas un parche que no va a venir a solventar la situación que tenemos. Hemos insistido y lo hemos conversado con algunos colegas diputados, que mientras no nos sentemos y veamos una ley de responsabilidad fiscal que verdaderamente aborde cómo se va a limitar el gasto corriente, cómo se va a priorizar, cómo se va a reducir también la emisión de deuda de corto plazo de LETES, reducirlo a un 10% de los ingresos tributarios, cómo vamos a reducir el nivel de deuda progresivamente, por supuesto, cómo vamos a reducir el déficit, pero todo esto a la par de una apuesta al crecimiento. Hemos tenido un quinquenio con un 0.9% promedio de crecimiento. Eso no es suficiente. Y se habla mucho es que la crisis nos dejó en esta condición. Yo veo los países también, Nicaragua, Honduras, Guatemala, países que tienen condiciones similares a la nuestra, han salido adelante, han sabido paliar la crisis y no tenemos por qué nosotros ser el último en Centroamérica y estar a la saga en América Latina, según lo que dice la CEPAL. Entonces, ordenemos la casa, sentémonos, veamos los acuerdos y fijemos las grandes metas hacia dónde queremos llevar al país en temas fiscales, en temas de crecimiento, en temas de finanzas públicas, antes de pensar siquiera en más deuda. Pero, como siempre he dicho, mi partido ha venido apoyando muchos de los préstamos que se han dado a este gobierno y estamos dispuestos a sentarnos a la mesa y ver cómo colaboramos todos para enrumbar las finanzas públicas. Vamos a un corte comercial. A la vuelta vemos con usted, diputado Marín, y vemos un poco su planteamiento inicial. En un momento estamos de nuevo con 361 grados. En un país donde las noticias tienen colores políticos, nosotros decidimos mantenernos del lado de la imparcialidad. Creemos en informar sin colores políticos. Creemos en un El Salvador con un pensamiento libre. Como nuestro periodismo, nuestro compromiso es la imparcialidad. Diario El Mundo, tu diario, libre y objetivo. 361 grados, la conversación con Luis Membreño se transmite aquí, en Canal 33, todos los domingos de 7:30 de la noche en adelante y su retransmisión los martes a partir de las 9 de la noche. Estamos conversando sobre la reforma fiscal y sobre las razones, primero, de por qué el gobierno está planteando en este momento una nueva emisión de bonos y por el otro lado una serie de impuestos adicionales y nuevos. Decíamos, diputado, que uno de los elementos que se plantea ahora es como una oportunidad, ¿verdad? Al entrar un nuevo gobierno, eso sí, con un ministro de Hacienda viejo, ¿verdad? Pero entrando un nuevo gobierno se plantea como una oportunidad de poder plantear todo el contexto, ¿verdad? Y no solamente parches o medidas específicas que al final de cuentas pueden ayudar a paliar una situación, pero no la van a resolver. ¿Cómo lo perciben ustedes como PS? Bueno, nosotros creemos que es una oportunidad que tiene el país para buscar un nuevo rumbo. Hemos visto cómo el paquete presentado a la Asamblea Legislativa va dividido en tres bloques. El primero es las reformas a algunas de las leyes ya existentes. En segundo lugar, van 3 proyectos de ley que hay que aprobarlos, que tienen que ver con el impuesto y también tienen que ver con la responsabilidad fiscal, que para nosotros sería como la apuesta, la contraparte para controlar el gasto público. Y en tercer lugar, también va la parte de la solicitud de la aprobación de los títulos valores, que va también en dos peticiones. Una de 800 millones, la cual se espera que pagar deuda a corto y mediano plazo, deuda externa, y el resto de los
356 millones que prácticamente también para pagar gastos internos de proveedores y otros gastos que tiene el actual gobierno en el interior del país. Yo creo que este es un tema, y así lo hemos analizado en el Partido Demócrata Cristiano, como un tema que no hay que verlo con el hígado, ni apresurado. Es un tema que hay que analizarlo con mucho detenimiento. Aquí está en juego muchos temores de la población, muchos temores de las fuerzas políticas que estamos representados en la Asamblea Legislativa, y dentro de las cuales pues nosotros, la Democracia Cristiana, hemos fijado alguna posición ya sin antes haber terminado el análisis profundo que estamos haciendo sobre estas reformas, porque tenemos un equipo de abogados y expertos, porque este es un tema bastante técnico, para poder ver realmente lo que está pasando, lo que se está solicitando, y se está pues estudiando detenidamente, lo cual esperamos que el nuevo gobierno pueda dar la apertura de que tanto la Democracia Cristiana pueda hacer sus aportes a este paquete de reformas, así como lo que se está preparando por otras fuerzas políticas, porque sin ponerlos de acuerdo, sin haberlos reunido, hemos coincidido en muchos de los casos y de las preocupaciones que esto lleva. Y quisiera mencionar quizás de manera así rápida cuáles son las preocupaciones que a nosotros nos han puesto a estudiar detenidamente este tema. El primero es que consideramos que los impuestos, tanto a los bienes inmuebles como a las transacciones bancarias, afectan directamente a la clase media y aún bajan a las clases más desposeídas. Aunque se ha dicho en explicaciones así muy rápidas, preliminares por el ministro de Hacienda, que no afecta, según nuestro criterio sí afecta las clases medias, y por eso lo estamos estudiando con detenimiento. El otro tema que nos preocupa bastante es el tema de la reforma a la ley de imprenta y a la ley del libro, que consideramos que deja un portillo para poder violentar de alguna manera en el futuro la libertad de expresión. En ese tema nosotros estamos de acuerdo que el que no pague impuestos, que los pague, pero no dejar el vacío para que eso venga a servir posteriormente a querer censurar los programas de los medios de comunicación, que en algunos de los artículos por ahí deja de entrever la censura que puede ser aprovechada, como está siendo aprovechada en otros países cercanos que ya lo están viviendo. Y en tercer lugar, el tema de la reforma pues a la penalización del delito de la evasión de impuestos, que ya está penalizado de alguna manera, nada más que en este momento lo hace, digamos, el órgano judicial. La diferencia es que hoy lo puede hacer directamente por orden administrativo el mismo Ministerio de Hacienda. Consideramos que puede ser un tema que en el futuro podía ser tomado como una herramienta para aplicarle una persecución directa política a una persona, a un salvadoreño. Entonces esos son los temas así como a los cuales nosotros le hemos puesto mucho ojo, los estamos estudiando detenidamente. Queremos hacer propuestas o contrapropuestas al decreto que ya fue presentado, y en su momento pues esperamos de que el gobierno nos dé esa oportunidad, tanto a la Democracia Cristiana como a las otras fuerzas políticas que estamos haciendo el estudio. De tal manera de que creo que es un tema que no es de apoyarlo a la carrera, deprisa. Nosotros queremos dejar claro que queremos ayudar al nuevo gobierno, queremos apoyarle. Siempre hemos sido un partido de oposición constructiva, de oposición positiva. Hemos apoyado siempre aquellos proyectos que benefician al pueblo, y los hemos opuesto a proyectos que consideramos que no son de beneficio para el pueblo, así como nos opusimos a la ley del FONAC, que consideramos que era un impuesto disfrazado. Los opusimos y la sala nos dio la razón posteriormente. De tal manera que cuando hemos tenido que oponernos, aunque nos hayamos quedado solos, lo hemos hecho, y
cuando hemos tenido que apoyar porque consideramos que es bueno para el país, lo hemos hecho también aunque recibamos críticas. De tal manera que ahorita estamos en esa etapa. Nosotros consideramos que como contraparte a este tema hay que ver qué es lo que el gobierno va a ofrecer para reducir el gasto público. Por eso estamos empeñados también en ponerle mucho ojo a la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que sería como la contraparte a este tema. Yo creo que todos estamos conscientes que el país lo necesita. No se trata de venir a ponerle piedras en el camino al nuevo gobierno, pero sí se trata de que realmente todos, tanto la oposición como el gobierno, pongamos las barbas en remojo, como se dice, para poder sacar adelante nuestro país. Diputado Avilés, el jueves recién pasado se trató de aprobar esto en la Asamblea Legislativa y se decidió pasarlo a la comisión, al análisis, lo cual es lo normal y lo que debería de ocurrir siempre, y se logró. Ahora, ¿cuál debería ser el camino que debería de seguir la Asamblea Legislativa y, digamos, un poco más amplio la sociedad? Porque también el gobierno entrante ha planteado la posibilidad de un diálogo con los diputados y los partidos políticos, pero también con otros actores de la sociedad. ¿Cuál sería su sugerencia o cómo creería usted que debería de seguirse de aquí en adelante? Sí, a mí me parece que esa pregunta es estratégica porque ciertamente la Asamblea tiene definidos sus mecanismos de abordar las leyes. Está legislado en nuestro reglamento interior y en la Constitución. Tradicionalmente en nuestras comisiones legislativas, una vez llega un proyecto de ley, lo dirime, lo consulta, lo discute y lo dictamina en sentido favorable o desfavorable. Ese es el camino más típico que toman las cosas en el recinto legislativo. Pero el asunto es que este es un tema estratégico. Esto es algo que tiene que ver con todos y todas. Y por lo tanto, a mí me parece que el esquema bajo el cual debiera ser discutido esto es otro, mucho más amplio. La Asamblea hará su propia ruta, como siempre, pero esto debe de traspasar las paredes legislativas a una discusión donde esté incluido, en primer lugar, los sectores que resultan impactados con las medidas. Por supuesto, el gobierno y el resto de actores políticos, pero también alguna representación de la ciudadanía que tiene opinión que dar sobre estas cosas. Nosotros lo hemos señalado al equipo de transición cuando nos buscó recién pasada la elección presidencial, se lo dijimos. ¿Cuánto interés tienen de impulsar esta vez un proceso de diálogo que genere un marco de acción sobre 2 o 3 temas del nivel estratégico y que no se convierta en un cogobierno, sino en una sinergia que posibilite que apoyemos los que tenemos que apoyar a que el país avance? La respuesta fue positiva, es decir, se vio una buena voluntad de querer desarrollar un proceso que fuera distinto al pasado y donde estuvieran incluidos inclusive aquellos que han tenido más diferencias. Y el tema fiscal aparecía mencionado como uno de los que deben de ser colocados en una acción de este tipo. Pero el asunto es que con estas medidas, yo lo he señalado también, se le da un golpe de mesa a la iniciativa de consolidar un proceso de esta naturaleza. Porque no es cierto que porque se apruebe ahora la salida de la administración del presidente Funes, esto no va a impactar en los próximos 5 años. Lo que se decide hoy impacta mañana. Es decir, no se puede desvincular la responsabilidad que tendremos todos, incluido el nuevo gobierno, después de que esto sea aprobado. Y por lo tanto, nosotros hubiésemos deseado una discusión de este tipo. No tener que estar diciendo en la televisión cosas como las que estamos señalando, que dónde están los grandes objetivos del nivel estratégico para incentivar el tejido productivo del país que sirvan de contrapartida a estas acciones. Es cierto que la ley de responsabilidad fiscal de alguna manera incluye parte de las acciones que deben de tomarse al futuro para no evitar la repetición cíclica de ciertas cosas que no ayudan a sanear nuestras finanzas, pero es insuficiente. Eso son acciones, inclusive, lo señalo con mucha responsabilidad, que pueden llegar a ser incumplidas si la tarjeta de crédito está topada y necesita volver a gastar. O sea, si tú te pones metas, ¿qué es lo que trae la ley de responsabilidad fiscal? Donde se ponen límites. No recurrencia del gasto corriente, transparentar la ejecución del gasto,
Incluso se ponen cifras que me permito mencionar porque me parece importante que la ciudadanía los conozca. Se menciona en la Ley de Responsabilidad Fiscal, por ejemplo, controlar los déficits fiscales con la finalidad de disminuirlos de manera sistemática, alcanzar balances primarios sostenidos en el mediano y largo plazo sin incluir el costo previsional, pasando de menos 0.5% en 2014 a 0.6% en 2015. La carga tributaria deberá alcanzar el 17% del PIB. Limitar los gastos corrientes no deben ser mayores al 19% del PIB, etc. Bueno, hay una más que mencionar. Alcanzar el ratio, dice, de la deuda pública del sector público no financiero al final del periodo de sostenibilidad fiscal por debajo de los niveles del 42%. Es decir, nos están diciendo hasta que la deuda se pretende llevar a niveles más o menos del 42%. Sin deuda previsional, si no me equivoco, el año pasado estábamos en 44 y fracción por ciento de deuda. Con deuda previsional creo que rozamos el 50%. Bueno, no soy economista, pero uno, como dicen, sabe leer. Entonces, esto está bien, me parece fabuloso, pero lo decía, y si tienes la tarjeta topada, si no tienes la liquidez suficiente, y si estás orillado por la situación económica planteada, el entorno no es el mejor, ¿cómo vas a cumplir esto? Te puede llevar hasta un nivel de incumplimiento. Estas son aspiraciones que ahora se llevan a Ministerio de Ley, pero inclusive para ayudarles a los que los tienen que cumplir, tenemos que fomentar decisiones de otro nivel. ¿Cómo vamos a generar más empleo? ¿Cómo vamos a estimular la inversión extranjera? ¿Cómo vamos a hacer que la inversión de los privados nuestros sea sostenible y no se vayan a invertir a otro lado? ¿Cómo hacer que el Estado tenga sus cuentas al día para invertir? Porque también es un inversionista público. Es decir, es una serie de cosas que tenemos que plantearnos responsablemente en el horizonte, que se agravan con un hecho que también es importante señalar en este programa. La discusión no estará cerrada con una reforma tributaria ni con una emisión de títulos valores de 1.150 millones de dólares, que es lo que nos están pidiendo ahora. No, esto abre la discusión para lo que viene, que muy seguramente implicará el abordaje de más puntos al IVA, por ejemplo, por medio de los cuales se pretende recaudar 240 millones de dólares por punto, porque tenemos un problema también planteado con el manejo de la deuda previsional. Y entonces cuando tú ves que el bosque va a ser mucho más amplio que lo que estamos discutiendo ahora, se impone con mucha más razón la necesidad de generar un esquema de discusión totalmente diferente a lo convencional. Llamémosle acuerdo de país o como queramos. El punto es trazar una metodología efectiva que suponga que todos discutamos en una mesa las acciones a tomar y no todos quedaremos contentos y tendremos que tomar tragos amargos, pero con claridad en la discusión, con un debate, con un razonamiento lógico de las cosas, será todavía mucho más fácil. Pero así como están planteadas ahora, ¿a qué llevamos o a qué vamos? Mi colega decía, nosotros no estamos cerrados, queremos hacer propuestas, pero qué diferente hubiera sido si les hubieran llamado y les hubieran dicho, mire, vengan y presenten cuáles son sus propuestas o sus planteamientos en el tema fiscal. Y miren, estas son nuestras ideas, discutámoslas, pero no fue ese el método. El método ha sacrificado ahora, en aras de la urgencia, decisiones de nivel estratégico que no necesariamente deberán de cumplirse en sus metas rápidamente, si es que la recaudación de los 209 millones de dólares que ahora nos plantea esta reforma tributaria por año, eso no lo vamos a tener en 2 meses. Esa es una proyección que muy seguramente se va a ir cumpliendo en el ciclo de tiempo a lo largo de los 5 años. Y si tomas como referencia que en la reforma 1 y 2 no alcanzaron las metas, ¿qué te indica eso? Significa entonces que deberíamos, con el tiempo debido, de discutir medida por medida. Y si no es que vamos a recaudar 209 millones de dólares, pero la proyección con el impacto de las medidas sea que se dispare la inflación o se generen otro tipo de situaciones bastante complicadas de manejar. Solo quiero puntualizar rápidamente 2 cosas que me preocupan de la reforma tributaria. Una de esas cosas
es que la base filosófica plantea que esto no impacta a las capas más vulnerables, que estos son impuestos específicos que golpean a gente o que impactan a gente con mayores ingresos. Y eso no es cierto. Y eso no es cierto porque todos sabemos perfectamente que en algún lado se tendrá que trasladar ese costo. Pero bueno, aún así hay que ejercer el mecanismo de solidaridad y hacer que los que ingresan más paguen más. Pero veamos si eso también es exacto, que solo serán ellos. En el caso de las transacciones electrónicas, por ejemplo, yo tengo grandes dudas. La micro, mediana y pequeña empresa realiza decenas de miles de operaciones con cheque y a través de transacciones electrónicas con tarjeta de débito y de crédito. Y los movimientos de cash o de efectivo, en muchos casos, están en niveles de un poco más de $750, que es lo que la reforma dice impactará. Y por lo tanto, sí alguien deberá de pagar ese costo que ellos deban de cargar y no será nadie más que el usuario de los servicios con los que ellos funcionan. Es más, en el caso de la mediana, micro y pequeña, acabamos de discutir una ley en la Asamblea que define qué es un micro, qué es un pequeño y qué es un mediano. Y señalábamos que una unidad de medida para un pequeño empresario era tener 1 o 2 empleados, por ejemplo. Entonces, ¿qué te indica eso? Te indica que cuando tienes 1 o 2 empleados no vas a movilizar cientos de miles de dólares, a no ser que tus operaciones sean en bolsa. Pero de lo contrario, es un manejo de dinero muy limitado y por lo tanto esta reforma sí impacta ahí. También personas naturales. Y lo último, en el caso de la propiedad, se menciona que son $350,000 el piso o más donde será impactado con el 1%. Pero dice que las propiedades dedicadas al ocio, indistintamente de su monto, también serán impactadas. Y alguien dice, bueno, eso es casi nada. Momento. En el país hay miles de casos donde pequeñas propiedades de 1 o 2 cuartitos y una cocinita de una casa de montaña, dada la situación económica, muchas familias lo que hacen es alquilarlas. Por ese alquiler ya pagan renta. Pero lo que nos dice la ley ahora es que deberán pagar también el 1%. ¿Eso ayuda a dinamizar la economía? Son casos muy específicos, pero que en nuestra opinión tenemos que revisar porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Ese es el punto. Okay, vamos a un corte comercial. A la vuelta venimos contigo, Ana Vilma, y analizamos un poco más el tema de qué hacer, ¿verdad? Y cómo hacerlo. En un momento estamos de nuevo con 361 grados. Mis deseos de triunfar los han inspirado para apoyarme desde que comencé. Me conocen y yo a ellos. Son buena gente, me atienden muy bien. Me encanta que siempre están cambiando para ofrecerme lo mejor. Y que además los tengo aquí cerquita, a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina hay nuevos sueños e ilusiones. Qué bueno que tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores estén a la vuelta de tus sueños. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. ¿Qué te pasa, mi amor? Que no oigo el corazón de Laurita. No te preocupes, Laurita va a estar mejor. Mamá dijo que vas a estar mejor. ¿Qué le pasó a tu blusa? Es que le di parte de mi corazón a Laurita. Dona tus coras y convierte tu generosidad en acción. Con el programa Salud y tus coras, ayudas a Sana Mi Corazón a regalar vida a niños con problemas cardíacos de escasos recursos. Fundación Dona tu Cora. En un país donde las noticias tienen colores políticos, nosotros decidimos mantenernos del lado de la imparcialidad. Creemos en informar sin colores políticos. Creemos en un El Salvador con un pensamiento libre. Como nuestro periodismo, nuestro compromiso es la imparcialidad. Diario El Mundo, tu diario, libre y objetivo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre la propuesta que ha hecho el gobierno saliente y el entrante, obviamente, a la Asamblea Legislativa para poder resolver su problema fiscal.
Vilma, decíamos que uno de los temas fundamentales es no solo ver el problemita coyuntural del próximo mes, pues, o de los próximos meses, sino que ver cómo hacemos para que crezca la economía, cómo hacemos para que en realidad pueda haber una mayor recaudación, pero también cómo se eficientiza el gasto, cómo se hace una ley de responsabilidad fiscal que tenga dientes. Por ejemplo, hay países en los que se establece una responsabilidad penal para el ministro de Hacienda que no cumpla con lo que se establezca ahí, ¿verdad? Entonces, eso tiene dientes, pues, porque puede ir a la cárcel si incumple las metas que se establezcan en un programa de largo plazo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo debemos de continuar de aquí en adelante? Simplemente que lo apruebe la Asamblea Legislativa o no, a través de un dictamen en la comisión en cierto tiempo, o debería de ser esto un amplio consulta más amplio. ¿Cómo lo visualizarían ustedes? Tal vez me gustaría decir, Luis, que una de las situaciones que está caracterizando el avance de nuestro país es la improvisación. Se improvisa mucho y se conoce de un día para otro nuevas medidas que se van a adoptar. Se conoce de un día para otro una reforma fiscal, se conoce de un día para otro una situación que va a ser grave para el país o que va a incidir muchísimo en el país. Se conoce, la improvisación está caracterizando el avance. Y yo creo que esto es una de las primeras medidas que tenemos que corregir. Pienso que una de las razones también por las cuales hemos llegado a esta deriva fiscal en que estamos, a esta situación de crisis, es que la aprobación de deuda en la Asamblea Legislativa se vuelve un simple trámite, ¿verdad? Es una cuestión de si se tiene o no se tiene, la aritmética política, se tienen los votos o no se tienen. Y esto quizás es una de las situaciones más preocupantes, porque para poder corregir el rumbo y para poder pensar detenidamente hacia dónde tenemos que ir, eso es lo primero que tiene que detenerse. Yo pienso que el discutir los problemas nacionales va más allá de los acuerdos que se puedan lograr en la Asamblea Legislativa, de los acuerdos que se puedan lograr entre las fuerzas políticas. Si bien el pueblo en las pasadas elecciones dio el mandato, siéntense, pues, no estoy dando mandato a ningún partido político específico de que haga esto, porque no fue una ventaja que hubo de 10 puntos, de 20 puntos, sino fue apenas 6,000 votos los que nos diferenciaron a las mayores fuerzas políticas. En ese sentido, el pueblo dice, mire, siéntense, platiquen. Y ahí tenemos un mandato, todas las fuerzas políticas. Pero además creo que hay una cierta indiferencia y una cierta apatía de los demás sectores de involucrarse directamente en los temas, en la discusión de los temas nacionales. Esa apatía sumada a que el gobierno ha hecho en el pasado, este gobierno ha hecho en el pasado ejercicios que realmente no han llevado a resultados concretos. Yo recuerdo toda esta discusión que hubo de este CES, y que en realidad, a pesar que tenía ahí sentada a muchísima gente, yo no recuerdo que haya habido nada en concreto. Hubo disposición de gremiales, hubo disposición de diferentes actores políticos, pero no se llegó a nada. Ahora eso es una urgencia, eso es imperativo. Ahora no podemos abandonar al gobierno que entra y decir, bueno, vea cómo usted va a gobernar. Y bien decía ya el colega diputado, no se trata que vamos a buscar cogobernar otros actores, otras fuerzas, otros grupos, pero sí es responsabilidad de todos hacia dónde va el gobierno y todos debemos, hacia dónde va el país, y todos debemos buscar que se solucionen los problemas nacionales. Yo creo que se pierde un poco la perspectiva. Bueno, ¿cuál es el objetivo de gobernar? ¿Cuál es el objetivo de hacer política? En fin, es para solucionar los problemas de la gente. Es para decir que vamos a combatir la pobreza. Es para que en este país se le ofrezca oportunidades a la gente. Y eso se vuelve como un cliché. Y nos olvidamos realmente de que hay acciones concretas que se deben tomar para que eso suceda. Eso no sucede por sí solo, eso sucede cuando se sientan las fuerzas políticas, cuando se toman las decisiones adecuadas, cuando se empujan ciertos temas, cuando se adoptan ciertas políticas. Eso es lo que nos está faltando hoy día. Veo que
una cuestión que me ha gustado de este presidente electo y del vicepresidente electo es en marzo, después de las elecciones, publican ellos una carta a la nación, donde presentan cuáles van a ser los puntos que los van a diferenciar, y ahí habla del respeto a la Constitución y del respeto a la garantía o a las libertades individuales, y hablan aún de la apuesta al crecimiento económico. Yo creo que lo que ahí está planteado en intenciones son cuestiones que ojalá las viéramos concretizarse. Yo lo vería con muy buenos ojos que eso llegara realmente a suceder. Entonces, hay tanta preocupación a nivel nacional que creo que es el momento oportuno de buscar ese diálogo entre las diferentes fuerzas políticas, entre los diferentes actores nacionales. Es una iniciativa que tiene que tener el nuevo gobierno, y lo veo a nivel del presidente electo. Es él quien tiene que acercarse y buscar esos entendimientos, buscar esas fuerzas. Ahora, eso va a requerir también de mucha transparencia. Eso va a requerir también de rendición de cuentas. Eso requiere también de un nuevo estilo de gobierno, ¿verdad? Eso requiere también de abrirse y permitir que haya también otros actores que estén empujando el desarrollo, el avance de país. A mí me preocupa cuando hablamos de la situación de las finanzas públicas y hablamos a veces pues de que esto va a golpear a determinada clase social, a las capas sociales, a las capas medias, que va a golpear a los diferentes grupos que puede golpear. A mí siempre me gusta recordar también que hay el peligro de una insolvencia social. Es que si el país continúa gastando los niveles que está gastando sin tener un respaldo en los ingresos, va a llegar un momento en que no se le va a poder atender a la gente, ni siquiera estos programas sociales que ahorita se le están dando con deuda, ¿verdad? A mí no me parece que todos estos programas y este gasto se esté financiando con deuda, pero al fin se está haciendo para suplir ese vacío que existe, porque las personas no tienen ingresos, porque no tienen ingresos de otra manera, porque no tienen empleo. Entonces, tenemos que corregir totalmente estas anomalías que se está dando. El país tiene que buscar un rumbo de crecimiento. El Salvador tiene la capacidad de estar mejor, pero son acciones puntuales, acciones concretas que deben irse corrigiendo. El tema del crecimiento, el tema de la inversión, nadie va a venir a un país. Ya de por sí, el tema de la inseguridad nos tiene en una situación gravísima, pero además cómo hemos ido nosotros siendo afectados en los rankings de los organismos internacionales, cómo hemos ido cayendo nosotros 30, 40 puntos en los rankings en el Foro Económico Mundial, en el Doing Business, igualmente en transparencia internacional, cómo hemos perdido también la calificación de grado de inversión que teníamos con la agencia calificadora de Moody's, cómo hemos ido siendo degradados por parte de las calificadoras de riesgo. Y esto son las cartas de presentación que nosotros tenemos, pues, con que nos comparan, los inversionistas nos comparan con otros países, cómo nos miden. Y mientras nosotros no mantengamos esos buenos niveles de competitividad, difícilmente vamos a lograr atraer inversión. Ahí también hay acciones puntuales que hacer. Y el gobierno tiene mucho que hacer en ese sentido. Diputado, una de las cosas que se presenta es la oportunidad, como decimos, de poder entrar en un diálogo mucho más amplio que solo la Asamblea Legislativa, pero la Asamblea Legislativa puede generar los incentivos en este momento. Si la Asamblea aprobara, digamos, la próxima semana, el paquete fiscal completo, tal cual lo quisiera el gobierno, como que se pierde el incentivo, ¿verdad?, para poder entrar en una discusión más amplia. ¿Cómo visualiza usted la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea Legislativa como para poder ser los diputados los que generen y le ayuden al gobierno a tomar la decisión de poder seguir en un camino más de un diálogo más amplio que el de simplemente unas cuantas reformas tributarias? Yo creo que tiene la oportunidad la Asamblea Legislativa, la oportunidad las diferentes fracciones políticas de poder contribuir a la generación del montaje de esta mesa de negociación. Yo sinceramente creo que en la próxima plenaria no habría
votos listos para aprobar estas reformas, así se haya la prisa que se tenga para quererlos aprobar, porque creo que todos los grupos parlamentarios estamos en la sintonía de estudiarlos a fondo, de querer tener la oportunidad de que realmente el nuevo gobierno monte una mesa de negociación para tratar el tema. Lo que sucede aquí es que realmente si el país no logra montar una mesa de negociación para ver realmente cómo se va a incentivar el crecimiento económico, yo creo que aquí vamos a tener que estar aprobando este tipo de bonos cada 3, cada 4 meses. Esto es como cuando en la familia uno gana $10 diarios, pero gasta 15, que es lo que le está pasando realmente al gobierno. Estamos gastando más de lo que realmente estamos generando. Y ya decíamos, aquí podemos poner como contraparte la aprobación de la ley del control fiscal, podemos presionar al gobierno para que haya una reducción del gasto público, pero no se queda hasta ahí, eso se queda corto. Realmente, si no hay un crecimiento económico acorde a las necesidades del país, esto va a ser cuesta arriba para el gobierno, para el país en adelante, de tal manera de que nosotros sí estamos en espera, porque como ya decían mis colegas diputados y diputadas, el gobierno hizo un ofrecimiento que iba a ser un gobierno de diálogo, un gobierno que iba a tomar en cuenta las diferentes fuerzas políticas y sociales para poder montar una mesa que viniera a buscarle realmente la solución al problema del crecimiento económico. Si el país no logra en los próximos años tener un crecimiento económico lo suficientemente para ir amortiguando la deuda de desempleo que tenemos con la gente, disminuyendo el nivel de violencia que tenemos en nuestro país, el país va para un debacle realmente. Y esa es la preocupación de todos. Creo que el gobierno lo ha manifestado, que están en ese interés de querer unir fuerzas. Nosotros le tomamos la palabra, estamos en espera de que realmente está a punto de hacer la transición, y esperamos pues que sea de las primeras medidas que él tome. Por lo tanto, yo creo que el tema de la aprobación de este paquete de reformas fiscales puede pasar arrebatadamente, porque este solo necesita 43 votos. Si hubieran fuerzas políticas cercanas al partido de gobierno que se presten a este juego, podría ser que lo estén aprobando la próxima plenaria. En ese caso, la democracia cristiana no estaría acompañando, porque nosotros esperamos que haya la oportunidad de poder ¿cómo se llama?, dialogar, de poder aportar nuestras ideas a este proyecto para que sea más formidable, más consensado, de tal manera que yo creo que el gobierno tiene un gran reto, y si logra, y le tomamos la palabra, como decía, a que nos sentemos a dialogar, que nos sentemos a buscarle la mejor vía de solución a esto del crecimiento económico, pues aquí hay que traer inversión externa, hay que detener la inversión salvadoreña que se está yendo para Nicaragua, para otros países cercanos a invertir, porque no ven las condiciones adecuadas en nuestro país. O sea que el trabajo no se queda solo en aprobar las reformas fiscales, hay que hacer todo un andamiaje, toda una preparación para que la empresa privada
nacional y extranjera, pueda haber realmente incentivos que le traigan a invertir al país y así hacer crecer nuestra economía. Okay. En un momento estamos de nuevo con 361 grados. Con Claro Video puedes ver lo que quieras, cuando quieras y siempre a tu alcance. Diversión sin límites para toda la familia. Suscríbete en clarovideo.com.sb. Tu primer mes es sin costo. Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. En un país donde las noticias tienen colores políticos, nosotros decidimos mantenernos del lado de la imparcialidad. Creemos en informar sin colores políticos. Creemos en un El Salvador con un pensamiento libre. Como nuestro periodismo, nuestro compromiso es la imparcialidad. Diario El Mundo, tu diario libre y objetivo. 361 grados, la conversación con Luis Membreño se transmite aquí, en Canal 33, todos los domingos de 7:30 de la noche en adelante y su retransmisión los martes a partir de las 9 de la noche. Gracias por continuar con nosotros. Estamos llegando al último bloque del programa. Decíamos, diputado Avilés, que hay una oportunidad importante ahora que se plantea con la nueva llegada del gobierno. Y el discurso del 1 de junio será algo importante. Entonces, si no se aprobara, y tal vez ahí su opinión esto la próxima semana, entonces esto abriría la oportunidad de un diálogo más amplio. ¿Usted lo ve posible? Sí, y de hecho esperaríamos que ese discurso de toma de posesión sea pronunciado en un ambiente donde estemos todos los actores con la madurez requerida para discutir estas cosas. En un ambiente como en el que está ahora, creo que no sería provechoso para nadie. Por eso creo que en el caso de la reforma tributaria, bien valdría la pena esperarse un poco más para tener una discusión mucho más reflexiva sobre cada tema por tema. Nosotros no nos oponemos a toda la reforma, no, lo que tenemos son observaciones precisas que quisiéramos aclarar. Y sobre los títulos, evidentemente, la respuesta de cuándo se para el ciclo. Eso es importante. Sabemos la urgencia, siempre hemos contribuido a la estabilidad y gobernabilidad del país y estamos en la misma posición, pero esta vez en condiciones económicas más apretadas tenemos que exigirnos más. Esa sería, digamos, nuestra idea, que hacia el futuro las cosas se puedan encarrilar de otra manera y no como ha venido sucediendo. Ana Vilma, ¿cuál sería la postura de ustedes? Bueno, yo diría que nosotros estaríamos esperando del nuevo gobierno, en primer lugar, un cambio de estilo. Esto es importantísimo. Un alto a la persecución política, un alto a la prepotencia. Creo que vamos a ver un presidente con un carácter diferente y ya de por sí eso va a ir definiendo un poco la línea de cómo va a ser su modo de actuar. ¿Y se puede tener un nuevo estilo con el mismo ministro de Hacienda y el mismo funcionario que trabajó con el presidente Funes y que va a ser el que va a hacer el diálogo? Mira, tengo la impresión que le están dejando el costo político al actual ministro de Hacienda para que sea él quien negocie, para que sea él quien limpie la mesa y luego, pues, me imagino que posteriormente habrá un nuevo ministro, no lo sé, pero o ministra, esa es la impresión que me ha dado. Pero en todo caso, venga quien venga, el presidente es quien tiene que dar también la línea, porque creo que si viene un nuevo ministro aún con el tema de la persecución política, como se estaba viendo, entonces no estaríamos saliendo de nada. Debe haber un mensaje claro, un alto a la persecución política, un mensaje claro también de que en la Asamblea se va a negociar y no a buscar la aritmética política para la aprobación de determinados temas, la transparencia y el combate a la corrupción. Yo me sentiría a gusto con saber que va a haber un claro persecución a la corrupción. Yo creo que esto no lo puede aguantar más el país ni lo debemos tolerar y que el país debe volverse un país transparente y ordenado. Diputados, ¿ustedes cómo verían este nuevo periodo? Bueno, nosotros esperamos del nuevo gobierno realmente que sea un gobierno menos arrogante, un gobierno de diálogo,
pero diálogo de veras, que no diga que tiene las puertas abiertas, pero con grandes candados. Realmente la empresa privada necesita un acercamiento, que se le acerque. Hemos podido ver en este gobierno que finaliza una demasiada confrontación entre el gobierno y la empresa privada, que es parte de lo que estamos viviendo ahora con el sistema productivo de nuestro país. Nosotros esperamos de que realmente este gobierno sea dialogante, que sea abierto, y no solo con la empresa privada, sino que con todas las fuerzas vivas del país, incluyendo los partidos políticos, que ya decíamos, pues estamos en espera de que podamos participar en esa mesa de negociación para aportar las ideas que consideramos que pueden venir a ayudar a, en parte, solventar la crisis que vive nuestro país, porque hay que reconocer que realmente el país está en serios aprietos. En cuanto a la aprobación y de lo que pueda pasar en la próxima semana, yo ya decía, nosotros no creo estar preparados para la próxima semana. Es un estudio que hay que verlo con mucha responsabilidad. Hemos dicho que queremos apoyar, pero no de prisa, no de carrera, sino que a su debido tiempo. Bueno, pues muchas gracias a los tres. La verdad que creo que queda bien claro una cosa, y es que este es como la punta del témpano, ¿verdad? Y lo que nos hace ver es que el país requiere de grandes acuerdos nacionales. Esos acuerdos nacionales incluyen la parte fiscal. No incluye solo una parte de la parte fiscal, que son los ingresos o el refinanciamiento, sino también los gastos y una perspectiva de mediano y largo plazo y cómo se hace que se cumplan las cosas. Pero además incluye, todo lo que ustedes han mencionado, el crecimiento económico. ¿Cómo hacemos para que este país vuelva a producir? ¿Cómo hacemos para que genere más recursos, más inversión, más empleo, más impuestos que vienen naturalmente con esto? ¿Cómo hacemos para resolver problemas como el de la seguridad que se planteaba? ¿Cómo hacemos para resolver los otros grandes problemas que tiene el país? Y un diálogo, pero un diálogo no solo por llenar un requisito, por decir estamos dialogando o hablando, sino un diálogo con verdaderas metas específicas de qué es lo que se quiere conseguir y qué es lo que se pretende al final de cuentas lograr en la próxima administración. Así que, como ustedes dicen, coincidimos, hay una gran oportunidad. Ojalá que el presidente electo, ya pues la próxima semana, el próximo domingo, será nuestro presidente ya constitucional y debidamente formalizado el proceso, pues llame a esto y que tenga la suficiente madurez y la apertura, como lo ha demostrado hasta ahora, para poder de esa manera encarrilar al país por un nuevo camino. Así que gracias, esperemos a ver qué pasa y seguimos conversando. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos sintonizado y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.